Hoy tenemos un invitado de lujo, hoy que estamos como para alquilar balcón, porque es un tema que nos atañe a todos, es un tema que de repente algunos no, ni idea, no están, como dirían en Chile, no están ni ahí con el tema. Exactamente. Algunos otros le han dado algún vistazo, algunas ojeadas a ciertos argumentos, a ciertas objetivos, pero pues para ampliarnos un poco más acerca de todo el tema que vamos a pendiente, Daniel, es Carlos. Él es el presentador de su canal de YouTube de Contracultura. Es un youtuber. Tiene influencer. Sí, influencer. Gran influencer. Sí. Tiene la bobadita de 60,000 suscriptores. Entre esos 60,000 estoy yo. Y yo. Entonces, 58,000. 59,998. Usted 57, 58, 59. Ahí nos tiene. Tiene más de 5,000 reproducciones, que también entre esas estamos nosotros, por supuesto. Bueno, una persona a la que le copiamos mucho con respecto a estos temas de investigación, Daniel, y que tienen que ver con política, que tienen que ver con los cambios que viene enfrentando pues nuestro planeta. Y nos atañe un tema, Daniel, que ya ha estado publicado en nuestras redes sociales, sí, y tiene que ver con la Agenda 2030. La pregunta es muy sencilla: ¿conoce los temas del nuevo orden mundial o de la Agenda 2030? Esa es la pregunta que se ha generado. Pero para hablarnos y desenredarnos la pita con respecto a este tema, pues está Carlos, Daniel. Ya lo hemos presentado y está a esta hora desde Washington en vivo con todos los oyentes de El Combo. Carlos, buenas noches y gracias por estar en El Combo. Buenas noches, queridos amigos Alba y Daniel, muchas gracias. Que son 5 millones de reproducciones que tenemos ya aproximadamente. ¿Yo qué dije? ¿5,000? 5,000, claro. Sí, no, 5,000. El cero me falló. 5 millones es un poquito más grande. 5 millones. Es un poquito más de 5,000. Y hago la aclaración porque hoy día la censura está tan fuerte que a veces nos bajan videos, sí, cuando ya van llegando a muchas reproducciones. Entonces, si ustedes ven las reproducciones reales del canal, aparece un poco menos. Claro. Porque al borrar los videos van borrando también las reproducciones que se ganaron. Sí. Bueno, lo que no les conviene, ¿no? Pero aquí no tenemos censura, gracias a Dios aquí todas las reproducciones son válidas. Gracias a Dios no tenemos el veto de ningún lado, entonces tenemos la libertad de poder hablar de este tema, Carlos, que nos atañe tanto y que de repente poco se sabe acerca de la Agenda 2030. Agradecemos mucho su tiempo, Carlos, para dedicárselo al combo y a todos los comberos que están conectados. Pero entremos en materia, Carlos, porque sabemos que este tema es muy profundo. Tenemos exactamente la misma hora, 9:53 hora Chile, 8:53 hora Colombia, 9:53 en Washington, D.C. Sí, señor. Hablemos de la Agenda 2030, Carlos, ¿de qué se trata? 17 puntos, bueno, 17 objetivos, sí. ¿Qué onda con eso? Bueno, la verdad es que es un tema bastante complicado, bien espinoso, para la gente que no le gusta a veces escuchar algunas cosas que pueden ser porque es bastante espinudo el tema, porque en el fondo se trata de establecer un sistema de gobierno totalitario, global, y que lo está llevando a cabo, su cara más visible es las Naciones Unidas, y uno de los planes más importantes para poder justamente hacer este nuevo sistema totalitario gobierno mundial es esta famosa Agenda 2030, que si tú te fijas, ellos la venden como la Agenda del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y como bien tú decías, son justamente 17 objetivos para transformar nuestro mundo, como ellos dicen textualmente en su mismo sitio web y en el sitio donde están promocionando todo esto. Esta es una agenda que, para hacerle una pequeña introducción a la gente, se aprobó el año 2015, si bien es cierto es una agenda bastante antigua, sí, pero se aprobó en general el 2015 y es esta agenda para el famoso desarrollo sostenible, y es vendida como una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Es muy seductor, ¿cierto? Suena, cualquiera se sumaría a este barco. El problema es lo que trae oculto. Y cuando uno, Carlos, se pone a ver de repente esos objetivos, son muy llamativos, como usted bien lo dice. Mire, a grosso modo, yo sé que usted va de alguna manera a hacerle como un pincelazo a cada uno, porque me imagino que esto tiene una profundidad bastante grande con respecto a cada objetivo, pero hablan del fin de la pobreza. Tienen puntos y subpuntos, que es lo más complicado.
Sí, Hablan, claro. hablan que el hambre se va a acabar, hablan de, o sea, nos pintan un mundo maravilloso y todo eso Paraíso. enamora, no, enamora, Daniel, porque si yo vivo en una situación difícil, o sea, no nos vayamos tan lejos, Carlos lo sabe muy bien, el caos que hay en esta sociedad con temas de migración y luego de repente me dicen que el fin de la pobreza, ¿qué es lo que se ve? La migración genera eso, pobreza, por el desequilibrio en el que la gente llega, no hay estabilidad laboral y crece la tasa de desempleo y por ende crece la pobreza. Y la delincuencia. Claro, entonces me dicen fin de la pobreza, me están pintando de entrada algo, es una problemática social global. Exactamente. Por eso lo hace tan seductor. Y al ser tan seductor, pareciese ser que es algo moderno. Y es ahí el gran engaño, porque si nosotros vamos desentrañando lo que hay detrás de esto, es el mismo sistema totalitario comunista de antaño, pero que hoy día han tomado diferentes colores, diferentes banderas de lucha y lo hacen ver muy atractivo. Por lo tanto, la gente que se empieza a oponer a esto es vista como retrógrada, pero ¿cómo vas a estar en contra de que se termine con la pobreza? Sí. ¿Cómo vas a estar en contra de que se termine con el hambre, de la salud, del bienestar, del cambio climático, de la Sí. igualdad de género, del agua limpia, de la energía asequible, etcétera, que involucra muchísimos puntos? Pero creo que es clave entender eso. Esto es un producto de marketing muy bien hecho, muy bien vendido, con colores bastante claros. Porque cuando tú trabajas en marketing, yo trabajo en marketing, me doy cuenta cómo utilizan los colores. Entonces, si te fijas, las Naciones Unidas ocupa todos estos colores que son claros, colores de azul claro que llama a la transparencia, te están mostrando una agenda transparente. Y esto se está vendiendo de una manera muy, muy buena para los incautos y para quienes caen justamente en esto. Cuando uno piensa en la ONU, Carlos, uno dice, la ONU es una organización noble, es una organización altruista, es una organización que busca cubrir, acompañar, Bienestar. exacto, al desamparado. ¿En qué momento pensar en algo oscuro de parte de la ONU? Sí, bueno, esa es en realidad eso es lo que está por encima, ¿cierto? Cómo han vendido a las Naciones Unidas, que fue formada justamente después de la Segunda Guerra Mundial, pero recordemos que fue formada por aquellos que se repartieron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de esta conferencia de Yalta, donde estuvo el señor Stalin, con el señor Churchill y el señor Roosevelt, si no me equivoco, pero también habían otros personajes ahí. Todos ellos eran masones, tenían eso en común, y redactaron después de esto, se redactó la Carta de las Naciones Unidas del año 47. ¿Ya? Imagínate tú, para ir desvelando un poco esto, que el que redactó esta carta, el señor Alger Hiss, fue un espía soviético, era un hombre al servicio de Stalin. O sea, cuando todo parte de esa manera, ¿qué te puedes esperar Sí, para claro. después? Incluso esta persona fue juzgada en Estados Unidos producto de espionaje, pero mucha gente no lo sabe. A través del tiempo, las Naciones Unidas se ha prestado justamente para infiltrar espías soviéticos, infiltrar espías chinos. Tú sabes, entras con un pasaporte diplomático de las Claro. Naciones Unidas de distintos países y es una manera bastante buena de poder infiltrar también ciertos agentes. No estamos diciendo que todos sean así, pero evidentemente estas cosas están completamente documentadas. Es cosa de estudiar la historia de quién era el señor Albert Hiss, que fue, como te digo, el redactor, y era un agente soviético de Stalin en ese tiempo, imagínate. Claro, entonces todo inicia mal y partiendo desde esa historia que usted nos hace recordar, ya uno puede imaginarse el contexto pues, de las cosas, ¿no? Este avance, Carlos, que lo conocimos, o mejor lo firmaron en el año 2015 y que curiosamente también estaba Benedicto, bueno, corrijo, Benedicto no, estaba Jorge Bergoglio, el Papa, estaba en esa misma cumbre, enarbolando la Sí, claro. bandera también de la iglesia, que no se entiende mucho y es el cuestionamiento de algunas personas. ¿Qué onda con la iglesia católica en un tema meramente político, no? Sí, claro. Bueno, ahí es un tema bastante espinoso y por eso yo te decía que era tan espinudo, no solamente porque detrás de todo esto se oculta una ideología, que si en el fondo ellos dijeran la verdad de lo que pretenden hacer, nadie les compraría. Y esa es la razón de por qué siempre estos sistemas totalitarios engañan a la gente y pintan sus planes como algo bastante loable, algo irresistible, ¿cierto? Pero en el fondo, detrás de esto, hay una agenda netamente política y de control global hoy en día, porque antes trataban de controlar a los distintos países,
Y hoy día con el alcance que tiene la globalización y la tecnología, ya están en condiciones de lo que hacían hace 5.000, 3.000 años atrás, 2.000 años atrás, 100 años atrás, hoy día ya lo pueden hacer a nivel global. Entonces, parte de, por ejemplo, de la agenda esta del cambio climático y todo esto viene de la encíclica Laudato Si de la Iglesia Católica, que hay que hacer una separación, no hay que culpar a la Iglesia Católica de esto, pero sí hay ciertos entes, sobre todo los jesuitas, que están trabajando activamente en promover todo este tipo de cosas. Y ahí es donde surgen las preguntas. Como dices tú, mucha gente se pregunta, bueno, pero si se supone que esto es bueno, se supone que el Papa es bueno, y el Papa no es más que un hombre también. Entonces, uno a veces confunde la fe con tener que rendirle cierto el culto a una iglesia. Hay mucha gente que confunde esas cosas. Y ahí es donde mucha gente finalmente se engaña, porque finalmente el Vaticano nunca ha caído, el Imperio Romano no cayó, sino que cambió de nombre, cambió de Sí, cara. sí. Y eso lo sabemos, como ellos incluso en la época antigua ellos adoptaron el cristianismo cuando vieron que ya la corriente iba hacia ese lado. Sí. Y en ese momento donde ellos adoptan el cristianismo de la noche a la mañana. Y bueno, esto no es algo tan distinto a eso, ¿ya? Pero los jesuitas de por sí, a quienes yo antes, dentro de mi ignorancia, les tenía muchísimo respeto, me doy cuenta que hoy día son un brazo simplemente que están perpetuando justamente este sistema. Y muchos de ellos se identifican con la izquierda, con estas reformas que hubo después, el ecumenismo y todo esto, que vinieron más adelante y que tratan de confundir al feligres haciéndole creer que Es que algo Jesús bueno. era un socialista. Sí. ¿Ves tú? Entonces, ahí hay que tener mucho, mucho cuidado con los aprovechamientos políticos. Jesús entró al templo y a los mercaderes los echó literalmente, como diciendo, aquí hay una división Sí. entre la fe y lo otro es un asunto de los hombres. Así que no me mezclen ambas cosas. Aquí claramente las aguas están mezcladas. Es un tema bastante complejo. Súper complejo, Carlos, definitivamente. Sobre todo cuando entra el Vaticano entre medio. Eso es lo Sí, que sí, lo hace sí. más, Claro, porque más complejo. confunde a mucha gente, entendiendo Sí. irónicamente hay muchas personas que han dejado como de copiarle al Vaticano por tantos escándalos. De hecho, Chile está en un momento muy álgido con respecto a un sacerdote que fue muy querido y está también en el ojo del huracán por cuenta de algunos abusos que se han encontrado. Y está un poco dolido el corazón del chileno por cuenta de eso que se ha conocido. Entonces, cuando se habla de la fe católica y de la comunidad que abriga esta intención en su corazón, pues hombre, se duele el corazón porque es un voto de confianza que da la gente. Es creer en alguien que finalmente uno se le revela el corazón y la decepción en la que entran las personas pues confunde y eso hace que la gente de alguna manera pierda también, incluso Carlos, la fe en Dios, se aleje, no deje de confiar en un ser supremo. Bueno, a mucha gente que a lo mejor tiene esa debilidad en la fe le puede pasar eso. No hay que mezclar en todo caso, y hago la salvedad porque es bueno hacerla, porque la gente se confunde mucho con estos temas, que son complicados. Aquí no tiene nada de malo la Iglesia Católica, la fe católica, ni los feligreses. De hecho, y hay que ser justo con esto, hay muchísima oposición al Papa actual dentro de las mismas filas de la Iglesia Católica. Digamos, el lado de la luz está expectante de lo que pasa con este Papa. Incluso muchos de ellos lo han declarado como una persona no cristiana. Entonces es un tema bastante complicado. Así que dentro de la misma Iglesia Católica y dentro también de los mismos católicos, hay muchos que se oponen a esto porque se dan cuenta que aquí hay un engaño. Y respecto a lo que decías tú del tema de los abusos de menores y todo eso, esa es una historia bastante antigua. Y data de la época de la KGB, cuando la KGB se declaró enemiga de la Iglesia Católica. Recuerda que incluso los papas, recuerda al Papa Juan Pablo II, que él declaraba abiertamente que mientras Rusia no se sometiera al corazón no aceptara el corazón de María, el mal se iba a expandir por todo el mundo. Son cosas bastante curiosas cuando uno las analiza en contexto. Desde los años 30, ya la KGB y en ese tiempo la Unión Soviética, a través de sus servicios de inteligencia, estuvieron infiltrando a la Iglesia Católica, y una de las maneras de infiltración fue meter
a la Iglesia Católica sacerdotes homosexuales. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque esas son también maneras de subvertir a las instituciones, de ir infiltrando. Ellos son muy hábiles en la infiltración y entendieron que a la iglesia la tenían que tomar por dentro. Y no es casualidad que tú veas esta gran cantidad de abusos de menores justamente en la Iglesia Católica. Hay que remitirse un poco a la historia para poder entender esos fenómenos. Básicamente como la noticia que leímos hace un rato atrás, donde las fake news están desprestigiando a Amazon y a todas estas tiendas virtuales, ¿no? Algo más o menos así es lo que están haciendo. Infiltran las organizaciones para de cierta manera desprestigiarlas y dañarlas desde adentro. Desestabilizarlas, claro. Y es lo que buscan, generar ese caos interno, porque finalmente va a ser más fácil que desde adentro se dañe y no que de afuera venga el horror y desestabilice una organización. Volvamos a la ONU, Carlos, volvamos a la ONU. ¿Me permite hacer un punto ahí justo con lo que dijiste? Porque encuentro que es importante aclararle a la audiencia. Hay mucha gente que se aprovecha de esto, de ver la crisis de la Iglesia Católica para atacarla, y otras religiones incluso. Y justamente es ese uno de los engaños en los que se cae, porque ellos buscan siempre dividir. Una persona que tiene su fe intacta en Cristo no le importa tanto la forma física de la religión en sí. Lo que le importa es seguir a los preceptos. Exacto. Claro. Pero esto se presta además para que ciertos grupos digan, no, que los católicos son el demonio, o que estos otros, y eso se ve, yo lo veo día a día y es muy preocupante, porque hay gente que también está cayendo en ese engaño. En ese juego. Sí. Es finalmente nosotros estamos también combatiéndonos de adentro y ese es otro gran error que hemos caído desafortunadamente. Gracias por la aclaración, Carlos. Vamos a la Agenda 2030, 17 puntos, año 2015, se firman y empiezan a trabajarse casi que en silencio. Hasta ahora es que prácticamente hay algunos pincelazos y de repente probablemente algunos oyentes empiecen a atar cabos, como diríamos en Colombia. Hay muchas noticias donde uno empieza a leer y entonces dicen, el nuevo ministro de yo no sé dónde busca crear acuerdos de yo no sé qué hasta el año 2030. Y hay muchos objetivos en diferentes países que van siempre hasta el año 2030. Y hay un factor común y es que hablan de una organización, todos los países, independientemente del ministerio que lo realice, pero buscan generar un orden hasta el año 2030. Hablan de la ONU. ¿Qué tiene que ver? A ver, como todo plan, tú tienes que ponerle un timing, tienes que establecer obviamente objetivos, y en este caso para eso están esos objetivos, y establecer un fin final. El objetivo de esto es para el 2030 tener implementados todos estos 17 objetivos para el desarrollo sostenible, como ellos lo llaman, ¿ya? Entonces la fecha tope que ellos tienen para ya tener andando toda esta agenda es justamente ese año. ¿Por qué ese año? No me lo preguntes porque no lo sé, entraría en un terreno netamente especulativo, pero me imagino que ya a ese año van a tener armado y caminando todo este nuevo gobierno global, que es lo que pretenden hacer, cuando antes se hablaba del gobierno mundial o del orden mundial, que fue tachado como un término conspiranoico, que ahora... valga la redundancia, lo hablaba con un amigo hoy día, ya nadie le puede hacer el quite a esto, hasta los comentaristas más destacados están empezando a hablar y decir, oye, en realidad parece que esto no era tan así, porque hoy día ya es evidente, porque están los tratados, tú te puedes meter, ves los tratados, ves que todos los países occidentales están aplicando estas mismas políticas, no importa en qué país tú estés, estás viendo la ideología de género, estás viendo el tema migratorio, el tema del agua, que se quieren hacer con el control del agua, el tema de implementar esta agenda energética que parece muy loable y que aquellos que se oponen obviamente son tachados como poco menos que te pagan las corporaciones petroleras, porque ese es el discurso que ellos justamente tienen para poder atacar. Pero son estos 17 puntos y te comento un poco cuáles son. 1, el fin de la pobreza. 2, el hambre cero, acabar con el hambre. 3, darle salud y bienestar a todo el mundo. 4, educación de calidad, educación para todo el mundo. 5, la igualdad de género, que está incluida en punto número 5. El 6, agua limpia y saneamiento. 7, energía asequible y no contaminante. 8, trabajo docente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades.
11 comunidades sostenibles, ciudades y comunidades sostenibles, uno de los grandes engaños, 12 producción y consumo responsables, 13 acción por el clima, todo el tema del cambio climático está metido ahí, 14 vida submarina, 15 vida de ecosistemas terrestres, otro de los puntos muy peligrosos, 16 paz, justicia e instituciones sólidas con una linda palomita blanca como lo ponen ahí, Sí. y el número 17, alianzas para lograr los objetivos. Esos son los objetivos del desarrollo sostenible. Si tú me tuvieras que pedir que yo te resumiera de qué se trata esto, es el control absoluto, global, de todo medio de producción, de toda forma de vida que hay en el planeta. Te están controlando el agua, la economía, la salud, el género, la educación, lo que le van a enseñar a tus hijos, absolutamente el manejo de los combustibles, absolutamente todo. Es un control total. Es total, absolutamente total de todos los recursos del planeta y del más importante que es tu propia vida. Hablemos de las manifestaciones, porque de alguna manera pueden salir voces que digan, bueno, pero existe la forma de manifestarse y protestar en contra de un gobierno totalitario. Ujú. ¿Qué pasa entonces a la hora de manifestarse? ¿Esto también va a ser quitado? Mira, las manifestaciones son peligrosas siempre, porque primero, aquí hay mucho desconocimiento de todo esto. Entonces, creo que el primer paso, por lo menos el trabajo que yo hago, es primero educar a la gente. Creo que aquí lo que falta es educación, y por lo menos mi trabajo se concentra un poco en educar a la gente para que tome sus propias, saque sus propias conclusiones, ¿ya? Es tan evidente la cantidad de información que hay al respecto que uno siempre llega a la misma conclusión. Esto es real, porque va pasando el tiempo y la gente empieza a dar cuenta y ve que en países están implementando exactamente lo mismo. Oposición a esto, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ha hecho una oposición clara a las políticas de las Naciones Unidas, el gobierno del señor Orbán en Hungría, los países del Visegrad que los conforman, por ejemplo, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, etcétera, que son por lo demás países limítrofes con el mundo árabe y por lo tanto ellos saben, por lo menos en el tema migratorio, tienen muy claro lo que significa que sus países sean penetrados por el Islam, por ejemplo. Ellos lo han vivido esto durante toda su historia. Son países que tienen miles de años justamente en este tipo de convivencia y por lo tanto se han mantenido mucho más férreos en una postura, no así los países más interiores de Europa, llamémoslo así, que obviamente han sido completamente penetrados por todas estas ideologías, por la Unión Europea, etcétera, y todos los grupos de poder que van confluyendo ahí, que son bastantes, porque no es solo las Naciones Unidas es como la cara visible, es el administrador. Y el sistema que ocupan es el socialismo. Pero no significa que esto detrás sea socialismo, sino que ocupan al socialismo solamente como un método de control social que es bastante efectivo, tú lo sabes, es totalmente totalitario, no hay oposición, no hay Sí. prensa, no hay absolutamente nada. Sí, es muy complicado lo que usted nos cuenta, Carlos, porque prácticamente es una encerrona. Es una encerrona dentro de nuestro planeta, Daniel. Es un jaque mate. Sí, claro. Sí, es eso. Sí, bueno, hay gente que se está oponiendo, como te digo, hay países que se están oponiendo y la oposición, por ejemplo, de Estados Unidos puede ser tan férrea que puede desestabilizar absolutamente este juego. Podría ser la elección el día de mañana de un nuevo papa, por ejemplo, ¿ya? Eso sería también totalmente determinante para todo esto, ¿ya? La acción ciudadana, la información ciudadana. Lo que pasa es que aquí nos han tomado por sorpresa, porque ellos trabajan de manera muy silenciosa, son muy eficientes en trabajar, en vender, sobre todo en marketear sus ideas, desmarcarse del socialismo y del comunismo, lo han hecho muy bien, de tal manera que la gente no lo reconozca jamás como eso, que es lo que hay detrás, un control totalitario, por líderes que además nadie eligió, Daniel y Alba, nadie los ha elegido a Sí. ellos, sin embargo ellos Se pusieron. vienen acá a decir que, claro, Se vienen o a aquí no hay controlar. democracia, ya esto partió, exacto. A mí me control tiene, total. me tiene un poco pensativa porque escuchándolo dentro de ese control totalitario como usted nos describe, a grosso modo, de esos 17 puntos, nos mencionaba muchas áreas, de hecho todas las áreas van a empezar a ser controladas, pero me pregunto si el área religiosa también va a ser controlada.
Es decir, a veces si nos vamos por la línea cristocéntrica, cristiana, el discurso que entrega la Biblia muchas veces, y hoy por hoy choca el discurso de la Biblia, choca, por ejemplo, con uno de los puntos, que es el punto 5, que es igualdad de género. ¿Cómo haría entonces la comunidad cristiana, que tiene un pensamiento completamente diferente a esta igualdad de género, entraría a haber algún tipo de régimen o de cuestionamiento o de una forma de silenciar las voces de quienes piensan diferente? Mira, tu pregunta es excelente, porque nos va a venir a clarificar muchos puntos y muchas de las cosas que la gente comúnmente se preocupa. Si te fijas, las últimas cosas que ha hecho el Papa, entre ellas ha llamado a la unión de a poco, él está metiendo el tema de la unión con el Islam, porque una de las cosas fundamentales es poder crear una nueva religión mundial, este culto a Gaia, este culto a la tierra, ¿ya? Es volver un poco a la época babilónica, ¿cierto? Donde para sacar a Cristo justamente y sacar el cristianismo justamente de la tierra. Ese es uno de los objetivos claros. ¿Y por qué? Porque, como bien dices tú, ¿quién se puede oponer a esto? Ellos lo saben. La oposición más férrea serían los cristianos organizados. No estoy hablando de religiones, ¿sabes? Correcto. No nos confundamos con ese tema. Hay que ser respetuoso Exactamente. de las distintas religiones. Claro. Y cuando uno va a buscar a Dios, Dios se puede presentar en cualquier religión, no importa donde uno esté, incluso en la esquina. Pero ellos saben perfectamente que aquí la real oposición a esto es el mundo cristiano organizado, ¿ya? Que además y es justamente por eso. Que además es bien voluminoso, o sea, en la mayoría de países hay un muy buen porcentaje de cristianos. Por lo menos aquí en Occidente el número es bastante elevado. Bueno, los musulmanes nos doblan, pero en Occidente el número de cristianos es bastante elevado. Exacto. Y no es su tierra esta. Esta es la tierra del cristianismo. Ellos tienen su tierra. ¿Cuál es el afán de seguir expandiéndose? Si a Dios, cada uno se supone que a Dios le dio su terreno, su ¿cierto? espacio, sí. Exactamente. Es su espacio. Entonces, este punto es clave, porque ellos, ¿por qué crees que hay tanta división en la iglesia? ¿Por qué crees que ahora aparece todo este tema, justamente por arte de magia, de todo lo que está pasando con el abuso de menores y todo este tema dentro de la iglesia católica? Eso no es por casualidad que pase justamente eso. Sí, genera esa Está pasando. Desestabiliza, y lo que decíamos hace un rato, Carlos, como que afecta emocionalmente el corazón de quien había puesto su confianza, parte de ese líder a quien le había visto como un referente, como una persona amable, como una persona en quien se podía confiar y acercarse a Dios. Pero resulta que ahora, con todos estos fracasos y con estos malos testimonios, de alguna manera hace que la confianza de la gente mengue, y por ende la cercanía hacia Dios también. Ya la gente no se acerca a Dios porque va a asociar que una persona que profese o hable acerca de Jesucristo va a ser una persona que es de doble ánimo, y entonces como que no convence, sí, claro, realmente. Bueno, hace que el también corazón... tú tienes mucha hipocresía, claro. Te entiendo perfectamente lo que dices tú. Tú tienes mucha hipocresía entre la gente que se dice creyente también. Porque en realidad, por una decepción que tú hayas tenido en una iglesia, si tu fe realmente está, por ejemplo, con Cristo o con el Buda, con quien sea, da lo mismo. Tú tienes que saber separar y decir, bueno, esto es de los hombres y esto no tiene nada que ver. Yo también soy hombre, yo también soy imperfecto. Yo también soy corruptible, entonces ¿por qué yo le estoy pidiendo a un hermano que actúe como un Dios? Entonces, es ahí una fe débil, creo yo, porque yo también he tenido mis decepciones en la iglesia, pero eso jamás ha nublado jamás he dejado de ser cristiano por eso, ¿me entiendes? Entonces, creo que es complicada cuando uno pone más la fe en la materia, en la iglesia en este caso, que en lo que realmente importa, que es lo que trasciende, que es lo espiritual. Claro que sí. Entonces, para mí ese es un punto clave. Mucha gente conectada hasta ahora, Daniel, conectados con el combo y conectados con el tema del día que nos atañe en este momento, señor. Exactamente, es un tema que está muy
muy oscuro para mucha gente, para muchos otros quienes ya hemos investigado un poquito, pues no es tan nuevo, no es tan maravilloso, no es tan bonito como lo dibujan, como lo pintan, y por lo tanto pues es bueno que usted que nos está escuchando a esta hora a través de las distintas plataformas pues se entere de qué rayos es la Agenda 2030. Y para eso hoy tenemos a un gran personaje, un periodista muy profesional con respecto a este tema investigativo. Y él es Carlos. Carlos tiene más de 60,000 suscriptores en YouTube. Es una persona influencer, por supuesto. Y tiene más de 5 millones de reproducciones en sus videos en su canal de YouTube Contracultura. Así que usted lo puede seguir, lo puede buscar ahí en YouTube Contracultura. Dele en seguir y en la campanita suscribirse para que se suscriba, y cada vez que nuestro amigo Carlos suba un video, pues usted se pueda enterar e informar de todo lo que está pasando a nivel político en nuestros países. También tiene sitio web, Carlos, ¿verdad? Sí, claro, www.contraculturatv.com, www.contraculturatv.com es el sitio web. Permítame felicitarlo, excelente su sitio web, señor. Muchas gracias. Muy hacemos lo que podemos. Muy interesante el lugar para que lo visiten. La gente que va en el momento, no sé, en el metro, en el auto, está escuchando el programa. Bueno, mientras escucha el programa puede ir a este sitio web contraculturatv.com. No, me enredé. .com. Sí. Ah, no, lo dije bien. Contraculturatv.com, sí. Ah, bien, no, sí, lo dije bien. Yo me la paso por ahí metida, don Carlos, qué pena. Bueno, hoy hablando acerca de la Agenda 2030, hablemos un poco, Carlos, acerca de esos cambios políticos que probablemente pueda tener y traer la Agenda 2030. Sí, mira, es muy importante tu pregunta porque mucha gente que nos puede estar escuchando de la casa dirá, bueno, pero ¿de dónde sacaron esto si el comunismo ya cayó durante la Unión Soviética, etcétera? ¿Qué está hablando este loco que todavía, si el muro de Berlín ya cayó? Porque mucha gente te dice eso, pero lo que saben es que esto cambió solamente de forma. Cambiaron los colores, cambiaron las banderas. Después nació esta famosa escuela de Frankfurt, vino lo que se llama como el marxismo cultural, y cambiaron la lucha de clases, la lucha del proletariado, al haber fracasado. La cambiaron por una revolución cultural, que fue lo que pasó en los años 60, justamente con la contracultura. Por eso mi canal se llama Contracultura, pero es contra la cultura de la izquierda imperante. No es que seamos contra la cultura, nadie podría estar contra la cultura. Pero tratamos de tomar un poco de eso. Entonces mucha gente se preguntará, digo, en la casa, ¿qué tiene que ver todo esto con el comunismo? Entonces es importante aclararle a la gente que si bien es cierto, Marx no usó este concepto de globalización en sus escritos, sí usó algo que a él se refería como historia mundial, ¿ya? Y Marx afirmó que la expansión global del capitalismo, dijo algo así como que inevitablemente iba a producir un gran proletariado y luego una revolución proletaria barrería el mundo, derrocaría el capitalismo y alcanzaría el paraíso del comunismo. Es decir, la realización del comunismo para Marx depende de que el proletariado tome acciones conjuntas en todo el mundo. La revolución comunista tiene que ser, según Marx, un movimiento global. Y después, cuando avanzamos un poco más la historia, en 1919 los comunistas soviéticos esperaban establecer esta internacional comunista en Moscú con sucursales repartidas, y tenían repartidas más de 60 países, y Lenin dijo muy claramente que el objetivo de la internacional comunista era establecer la República Mundial Soviética, ¿ya? Y tenemos un autor que es muy importante, un investigador, Edward Griffin, y resumió estos 5 objetivos de la revolución global comunista propuesta por Joseph Stalin. A ver si les suena un poco estos objetivos. 1, confundir, desorganizar y destruir las fuerzas del capitalismo en todo el mundo. 2, reunir todas las naciones bajo una sola economía mundial. 3, obligar a los países avanzados a verter ayuda financiera prolongada en los países subdesarrollados. 4, dividir el mundo en grupos regionales como la OTAN, SEATO y la Organización de Estados Americanos como una etapa de transición hacia el gobierno mundial total. Las poblaciones abandonarían más fácilmente sus lealtades nacionales a una vaga lealtad regional que a una autoridad
mundial. Y el punto número 5, y con este termino, más tarde someterían a los regionales, a todos los países regionales, a una dictadura mundial única del proletariado. ¿Qué les parece? Esa es la Agenda 2030. Si se fijan en esos 5 puntos, tenemos cosas como desorganizar y destruir las fuerzas del capitalismo. Es por eso que se hacen con los recursos económicos, controlan la industria, controlan la energía. Al desorganizar el capitalismo y las fuerzas de Occidente, ellos saben que tienen que destruir a la familia, y entra la ideología de género con el objetivo de destruir destruir el núcleo de la sociedad, que es justamente la familia. Correcto. Obligar a los países avanzados a verter ayuda financiera, el punto 3, no es otra cosa que el punto número 1 de las Naciones Unidas de la Agenda Sostenible, es el fin a la pobreza, y el punto 2, hambre cero. Es lo que nos están diciendo ahora, ¿se fijan? Claro. Hoy día nos están diciendo el los mismo países, el mismo discurso, los países que colonizaron, ahora tienen que ir en ayuda de nosotros, y nos están haciendo retroceder 500 años. Ahora yo me pregunto, ¿qué culpa tengo yo si yo no había nacido ahí? Y eso es lo que argumenta mucha gente con 2 dedos de frente. Dice, pero si yo no había nacido, ¿por qué no la oportunidad de vivir nuestra vida en paz? No, sí. Ahora se trata de hacernos retroceder 500 años, ¿no? Y tener que pagar los pecados de gente que nosotros ni siquiera conocimos, ¿viste? Dividir el mundo en grupos regionales. ¿Te fijas cómo ellos van diluyendo las fronteras con la migración? Exactamente. Es como si quisieran realmente abrir las fronteras de todos los países, y entonces ahora va a ser una sola nación, básicamente. Es como... delimitar los países, quitar ese límite que marca la frontera, quitarla. Es que no sé si usted se acuerda, Alba, que en algún momento mucha gente dice, no, pero es que el mundo antes era solamente uno solo y no existían los continentes, era solamente un territorio completo, y después vino el tema de la Pangea. Creo que... Exactamente, y se dividió entonces los continentes, que África, que América, que Norteamérica y Suramérica, y bueno, y todo lo demás, Europa, etcétera. Entonces, lo que están tratando de hacer es básicamente eso, o sea, invadimos a un país, generamos un caos en económico, político y social en cierta región. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente va a tener que migrar, y para generar ese sentido como de colaboración, entonces los demás países se van a tener que ver obligados a aceptarlos, y de esa manera empiezan a realizar una serie de mezclas. ¿Qué pasa si entonces cogemos a un africano y lo metemos en un país asiático? ¿Qué personaje podríamos tener? Bueno, pues probemos. Entonces empiezan a realizar pruebas humanas y nosotros ni por enterados. Exactamente. Y por eso ellos saben que las poblaciones van a abandonar más fácilmente, lo que te decía, no sé si se me cortó en ese punto, pero iban a abandonar sus lealtades nacionales al perder la historia, a perder su tejido social. Claro. Que se trata de eso, justamente romper el social. ¿Ya? Y romper en parte ahora el patriotismo, ¿no? Claro. En parte muere el patriotismo. Claro. Bueno, eso se elimina. Eso es bastante lo que tú acabas de decir, porque hoy día, ¿qué es lo que se criminaliza? Se criminaliza el nacionalismo, el patriotismo, cualquier tipo de alusión a el amor por la patria, a defender tu patria, a querer tener tu país. Eso estamos viendo constantemente que está siendo atacado. Es curioso, Carlos, porque perdón que lo interrumpa, pero es curioso porque en Chile ahorita en septiembre se vienen las fiestas patrias, y si bien hay algo sagrado para los chilenos, es el 18 de septiembre. El 18 de septiembre es sagrado. Entonces, si esto está en riesgo, creo que ese sentimiento desafortunadamente se perdería un valor muy importante en esa sociedad de cada país que valora sus raíces y que valora su esencia. Y si con esta información que usted nos está diciendo es que esto tiende a desaparecer, pues tiende a desaparecer la identidad de un país, tiende a desaparecer la identidad de cada ser humano, finalmente. Totalmente.
porque como bien tú dices, recuerda tú que siempre los regímenes totalitarios pretenden un fin, que es llegar al colectivismo. Eh, es por eso que son regímenes uniformados, donde se usan los uniformes, donde la gente tiene que pensar de la misma manera. Y es lo que están promoviendo justamente hoy día con este discurso que prácticamente los felicito por su programa, todo esto, porque uno sintoniza la radio en diferentes partes y es siempre lo mismo, es siempre el amén a todos estos puntos siempre. Exactamente. Y uno no ve, ¿cómo se llama?, gente que piense por sí misma. Y que cuestione este tipo de cosas y trate de buscar más allá. Entonces yo encuentro muy valorable lo que ustedes están haciendo en el sentido de ir y buscar un poco más allá y llevar a su audiencia también este tipo de preguntas que son muy, muy importantes. Sí, son temas que no podemos dejar de lado y no podemos tampoco, como dicen por ahí el dicho popular, no podemos tragar entero, hay que masticar y analizar y revisar. De hecho, yo te voy a hacer un paréntesis, Carlos, porque no sé si tú te enteraste, ¿tú tienes conocimiento sobre el TPP-11? Sí, claro. Sí. Bueno, Bueno, ahí tienes otro ejemplo. Claro. hoy se firmó en Chile. Ujú, sí. Bueno, lamentablemente es la infiltración de estos organismos a través de no solamente de los políticos, sino también de las ONGs Ujú. que operan al más alto nivel junto a grupos como por ejemplo del Open Society de George Soros y todos que se han ido conociendo en los últimos tiempos. Cuando tú ves los instructivos que reciben los parlamentarios en los distintos países, siempre te vas a encontrar algo en común. Figura el logo de Open Society de la fundación del señor Soros, que pretende un mundo de fronteras abiertas justamente Ujú. dentro de este sueño húmedo del comunismo internacional, de este socialismo internacional. Y lamentablemente la mayoría de los políticos están infiltrados. Y es por eso que mucha gente dice, bueno, pero este tipo se supone que es de derecha o este tipo se supone que es de izquierda. Ambos siguen la misma agenda. Claro, eso ya En el Chile puntual básicamente... nosotros tenemos un presidente. Ujú. Ujú. No, sigue. Sí, que te quería comentar que en el caso de Chile, para que la gente no se confunda, tenemos un presidente que se supone que es un presidente de centro derecha, como él se define. Sin Ujú. embargo, está entregando el país al socialismo internacional de las Exactamente. Naciones Unidas, siguiendo punto a punto todas estas pautas, a pesar de que él prometió en su campaña de que iba a proteger a la familia, que iba a estar en contra de la ideología de género, Ujú. etcétera. Incluso él criticó a su antecesora Bachelet porque dijo que ella trabajaba para una élite de las Naciones Unidas. Imagínate lo que estamos hablando. Él ahora tomó el cargo y está haciendo exactamente lo mismo. Está Entonces, así. derecha o izquierda, Sí, eh, siguiendo el patrón da ya. exactamente lo mismo Exacto, básicamente derecha e izquierda da exactamente lo mismo porque están siendo comandados por el mismo jefe. por el mismo jefe, claro. Y muchos políticos por un tema electoral tampoco se atreven a hablar de esto. Entonces tenemos casos de políticos que tratan de candidatearse para ciertos puntos, para ciertos cargos, pero no tocan estos temas, mientras los países están perdiendo toda su soberanía. Pero nadie habla nada. Imagínate lo delicado que es perder la soberanía. Nuestros ancestros tuvieron que luchar y sangrar en las distintas batallas, guerras, Batallas. etcétera, en distintos Ujú. países, da lo mismo el país, Exacto. claro. Pero, y finalmente todo eso se pierde producto de este sueño, de generar este gobierno global. Así es. Cuando uno escucha a Carlos Daniel, entiende uno que la Agenda 2030 tiene algo como medio escondido. Entiende uno entonces que vienen cambios políticos y sociales, probablemente religiosos, que esto pueda tener, según le entendí. Y también entonces vamos proyectados, Carlos, a un nuevo orden mundial, que era lo que usted comentaba hace un rato, es como el discurso que ya se está hablando y se está predicando y se está Vendiendo. mencionando, exacto, se está mencionando en diferentes estados, nuevo orden mundial. Ujú. ¿Es buena la Agenda 2030? Me preguntas, a mí me imagino.
Pero por supuesto, ¿es buena? Claro, por eso te digo. No, no. A ver, si tú crees que el comunismo es bueno, el socialismo es bueno, entonces es buena la agenda para aquel que cree en esa ideología. Yo Ujú, soy completamente contrario. Yo creo ujú. que el hombre tiene una misión en este tiempo y espacio y es hacerse mejor persona, construirse mejor persona, educarse y respetar la libertad de otros y también el ejercer la libertad sobre su propia vida, comandarse un poco a sí mismo, obviamente respetando las leyes naturales. Esto es totalmente en contra de todo lo natural. Esta misma gente que nos está vendiendo el cambio climático y dice que Ujú. tiene no sé cuántos científicos que se ha demostrado que prácticamente son todo un fraude, Ujú. y que tienen un consenso científico y todo eso que venden, bueno, son los mismos que dicen que la ideología de género es científica. Imagínate, esa es la misma gente. Sí. Entonces, cuando nos dicen, como yo les mostré los puntos que pretendía el socialismo internacional para hacerse con el control del mundo, bueno, fíjense ustedes qué tipo de personas terminan en las Naciones Unidas. Exacto. Es pura gente de ideología socialista. Exactamente. Que finalmente Entonces, terminan claro, vendiendo una fantasía, porque al fin y al cabo lo único que ellos quieren es dinero, control y se acabó. O sea, aquí no hay absolutamente nada más que hacer. Apague y vámonos. exacto, exacto. Entonces, con Y es, respecto a todo este tema, Carlos, bueno, paso uno, que la gente y nuestros oyentes se inquieten a investigar, Sí, se que eduquen, se eduquen en cuanto a los se 17 informen. puntos. Paso 2, Carlos, ¿cuál sería? paso dos, que los cristianos dejen de criticarse y si realmente tienen algo en común, tienen que oponerse a este tipo de cosas. Ujú. Porque, ya te lo repito, el mayor miedo de esta gente es que se les organice el mundo cristiano. Eso no lo tengan, no lo duden ni por un segundo. El pueblo cristiano tiene, y yo ni siquiera soy de alguna iglesia ni nada, se pregunta porque piensan que yo digo, no, soy una persona muy respetuosa, pero entiendo los valores que ha dejado la cultura occidental y yo mismo me considero un cristiano. Claro. Pero los cristianos no tienen idea del poder que tienen. Ujú. Eh, y tenemos el gran problema, que creo que lo hablamos el otro día, tuve una conversación muy agradable fuera de micrófono, y hablábamos justamente de esto, decíamos, el gran problema que tenemos hoy día es que mucha gente se sienta a esperar que se cumplan las escrituras, Sí, ¿ya? exacto. Y yo creo que el, el caballero de arriba va a llegar un momento que te va a preguntar y te va a decir, bueno, y cuando se quisieron llevar a tus hijos, ¿tú qué hiciste? No, que yo me Exacto. senté a ver cómo pasaba todo para que llegara usted, señora. Ah, perfecto, ya. Y cuando te trataron de quitar tu país, la tierra que yo te di para que cuidaras, tu metro cuadrado, para que pudieras hacer los campos verdes y todo, no, señor, yo sabía que esto estaba escrito, entonces yo me quedé ahí esperando. Me senté a Y no hay que rascarme perder el ombligo a esperar a que se cumplieran todas las claro, profecías. Sí. claro. No, Y pero es fíjate que, que yo te escucho mucho de eso y yo digo, cómo los están engañando, cómo están cayendo en la sí, trampa. bueno, es que sin ir muy lejos, tenemos un ejemplo gráfico y literal en la Biblia donde el mismo Satanás tienta a Jesús con su misma palabra. O sea, él conoce lo que está escrito. Él sabe lo que está escrito. Exacto. El tema es que nosotros en muchos casos no estamos haciendo nada. Estamos tan encerrados en una burbuja los domingos o el sábado en la iglesia y de ahí no salimos porque estamos felices en nuestra burbuja, pero hay mucho por hacer. O sea, yo creo que Dios de alguna manera, como tú lo dices, tarde o temprano nos va a sentar, nos va a llamar a rendir cuentas que hicimos y que no hicimos. Y yo creo que a nivel político, si bien no podemos mezclar religión con política, sí creo que la política debe respetar ciertos parámetros que ya básicamente han pisoteado y han apuñalado, que son la moral de la familia. O sea, ¿hasta qué punto el gobierno tiene derecho a educar a mis hijos cuando son mis hijos y los principios y la moral que yo doy en mi casa, pues es mi casa, son las reglas de mi casa y no tiene el gobierno por qué meterse a romper las reglas que yo creé para mi casa? Exacto.
completamente de acuerdo con eso que dices tú, si esa es la clave de todo. Mira, si hasta ahora, ¿qué nos ha traído de positivo la implementación de la Agenda 2030? La ideología de género. Es lamentable. Imagínate que te están censurando hablar de esto, no se puede hablar. Es un discurso de odio, ya ir en contra, ¿no? Exacto. Sí, claro, bueno, ya están promoviendo eso, lo está promoviendo el mismo, ciertas facciones del Vaticano, porque no vamos a decir El todo señor Vaticano, Guterres, acabo de decir creo. Señor Guterres sí, desde claro. la ONU. El CR está promoviendo que cualquiera que se oponga a las políticas de las Naciones Unidas va a ser perseguido. ¿Por qué? Porque hay que salvar al planeta. Entonces, cualquier tipo que se me venga a oponer a esto, me va a destruir el planeta. Mira cómo son de inteligentes, cómo el maligno va engañando con los términos. Te va diciendo, si tú te opones a mi orden global, yo te voy te estás oponiendo a todo el resto de la humanidad. Entonces están ocupando a la misma gente, le han lavado el cerebro a la gente primero y después van a usar esa gente en tu contra. Y eso es lo que pretenden hacer ahora con estas famosas leyes de odio, que no son otra cosa que fábricas de odio. Exacto. Porque, bueno, yo hice justamente un video hoy día donde digo que no tiene odio en su corazón, no anda pregonando odio, no anda viendo odio detrás de todas las cosas. Todos estos tarados, perdóname la palabra, que andan viendo odio en cualquier parte, tienen que ir tienen que revisarse el corazón, tienen que ir al psiquiatra a alguna parte. Porque si tú ya estás viendo tanto odio, amigo, usted algo tiene mal dentro de usted. Yo no me relaciono con el mundo de esa manera, viendo en todas partes, Dios mío, entonces eso ya te hace se están promoviendo todas estas cosas de todo ven odio, todo ven racismo, todo xenofobia. Yo tengo muchos amigos que son negros y no tengo ningún problema, me encanta su música. Quiero incluso empezar a ir a su iglesia para aprender algunas de las músicas maravillosas que tienen. Es una cultura que uno puede aprender. Sí, hay mucha cultura. Gospel, por ejemplo. Súper, unos corales brutales. Claro, entonces, imagínate si yo me relacionara desde el punto de vista del racismo, me estoy perdiendo de disfrutar las culturas, me estoy perdiendo la vida. Y mucha de esta gente que está en el lado oscuro, digamos así, de la fuerza, para ponerlo en el término eso de la guerra de las galaxias, que no finalmente de la realidad, tú te das cuenta que realmente están trabajando para el otro lado, porque están promoviendo todo ese tipo de cosas, y la gente cae en el engaño. Eso es lo más terrible, porque los medios te van lavando el cerebro día a día, que este es racista, que este es xenófobo, que este, etcétera. Bueno, pero es parte de lo que vemos todos los días. Prepararnos, yo creo, Carlos, y los papás que están en su casa y que de alguna manera se sienten que el gobierno, que las instituciones, que desde el colegio, bueno, desde diferentes ángulos, como que se han venido metiendo con los hijos, que es básicamente algo que también ha estado influenciando mucho, y los padres de familia han tenido que salir. Yo recuerdo muy bien que en Colombia, Daniel, hubo una marcha muy fuerte con Mis hijos no te metas, que también fue tan fuerte la marcha que la réplica llegó en Chile también, en Brasil también, Perú también. Este movimiento, este movimiento que buscaba esa unidad de la iglesia, de las iglesias cristianas, con énfasis en Cristo y en los principios y valores que entrega la Biblia, y buscaba eso, que las familias se concentraran y se unificaran y dijeran, oiga, pendiente, porque desde el gobierno y desde los diferentes ministerios de educación nos quieren reeducar a nuestros hijos con puntos de orientación sexual que de orientación sexual no tiene nada, que es pornografía 100%, y eso generó tanto la alerta que la gente se movilizó de una manera masiva y generó y sentó el precedente, y eso detuvo en parte todo este movimiento que se mantiene todavía en la bandera con Ángela Hernández, Daniel, esta colombiana de Santander, pero de todas maneras se aplacó la gente, se olvidó la euforia, la emoción del momento, menguó, pero esto sí siguió. El problema, Alba y Carlos, con respecto a eso, es que muchos creyentes, voy a dejarlo así, muchos creyentes creen que amar a los demás es dejarlos hacer lo que quieran.
Entonces, pero es que no discriminen, porque ¿cómo van a discriminar a los homosexuales si ellos tienen derecho a ser felices? ¿Cómo van a discriminar al LGBT? Porque pues cada quien tiene derecho a su sexualidad. Entonces, confunden el amor que hay que tener por el prójimo a la tolerancia, al libertinaje. De libertad pasó el tema a ser libertinaje. Son las 10 de la noche, 52 minutos a esta hora en Santiago de Chile, las 10:52 en Washington y las 9:52 en Colombia, donde nos escuchan. A toda la gente que ha estado con nosotros conectada, gracias. La frecuencia 98.7 FM en Santiago de Chile. La gente de Canción FM, un saludo muy especial para ellos, también para Radio Ebenecer en Melipilla, 106.3. Corazonsano.cl, también un saludo muy especial. Ellos retransmiten esta señal de radio, manualdesonido.com y mixlr.com/el combo. Ahí estamos. Y también a través de medios nacionales estamos generando esta señal para toda la audiencia que se conecta. Y también, bueno, ahí va a quedar la opción también del podcast, Daniel, para que la gente pueda escucharlo en el momento que bien deseen. Exactamente, va a quedar el podcast, lo vamos a publicar de hecho ahora en un ratito en las cuentas del combo, para que también Carlos lo pueda compartir en su sitio web y con su audiencia a través de su portal, ¿no? Claro, la gente que quiera seguir a Carlos y que quiera conocer más acerca de toda la investigación que él viene realizando ya hace algunos meses, yo creería, Carlos, como años ya lleva haciendo investigación independiente, Carlos. Sí, la verdad es que hace bastantes años, en realidad son por aproximadamente, yo creo que unos 15 años llevo ya investigando esto, y antes de tratar de atreverme a hablar siquiera una palabra, en realidad. Y te hago una aclaración, ahí mencionaron que era periodista, yo no soy periodista, porque muchas veces yo entiendo que le llaman periodista a la gente que tiene sus medios independientes, pero yo soy simplemente un investigador independiente, no soy periodista, a pesar de que estudié un tiempo también periodismo, pero fue alguna de las cosas que hice. Pero le quedó la esencia, sí. La esencia le quedó. Sí, parece que quedó, no, sí, por algo me metí por algo. Sí. Después me di cuenta bastante tarde. La gente lo puede seguir en contraculturatv.com. Correcto. Sí, y en YouTube pueden buscar Contracultura o Canal Contracultura, aparece como Contracultura el canal. Ahí lo van a poder encontrar para que vean el trabajo que se hace ahí. También pueden revisar los podcasts que están también ahí dentro del canal. Y material más de estudio, ¿ya? Tratamos de basarnos no tanto en ideologías, sino que más tratar de llevar el tema de estudio para que la gente también saque sus propias conclusiones, que de ahí tampoco me crean a mí en lo que yo estoy diciendo, pero que hagamos el trabajo ese ingrato de tener que estudiar un poco más y no quedarnos simplemente con lo que nos dice un tipo en la radio. Claro. Es uno de los errores que se cometen tanto, porque dicen, pero es que este tipo lo dijo, entonces tiene que ser así. Tienes que estudiar y tienes que corroborar. Correcto. Claro. Entonces eso es muy importante. Me llama mucho la atención el video que usted ha publicado en su cuenta de YouTube hace una hora, según aquí tengo el reporte, el gran engaño que sepulta nuestra libertad. Interesante el título, hay que escucharlo, es bien cortito, 14 minutos, súper cortito. Hay otros temas como el lado oscuro decidirá tu futuro. Buenísimo, Daniel. Despierta. Tú que duermes. Sí. Alerta en América, el peligro acecha. Esta es la segunda parte, parece. Sí. No, súper interesante. Claro. Los temas que maneja Carlos son bien interesantes y la invitación es para que la gente que esté en cualquier lugar del mundo y que nos escuche, pues se pueda agregar a este canal y pueda, bueno, darle clic y entre otras cosas ponerse en contacto con Carlos y, bueno, acceder a esta información. Está fácil. No tiene que leer si es que de repente le da que diga mamation leer. Señor. Claro, y que digan que vienen del combo para saber que vienen recomendados por ustedes. Pero por supuesto. La invitación es para que los oyentes lo puedan seguir Contracultura en YouTube.
Contracultura. Muy interesante el canal. Ya tiene 60.173 suscriptores, estoy viendo. Sí, a pesar de toda la censura, a pesar de que nos tienen los videos medios escondidos, es bastante fuerte lo que se está viviendo en todos los medios alternativos hoy día, porque en el fondo es la competencia para estas grandes noticias que lamentablemente no han hecho otra cosa durante el último tiempo que engañar y desmoralizar a mucha de la gente y repetir simplemente porque desinformar, y tú sabes que son muy prolijos, simplemente hacen un copy-paste, una noticia que aparece en un medio, exactamente, se va a otro y van repitiendo la misma narrativa una y otra vez, y mucha gente va a caer en el engaño. Entonces a nosotros nos están haciendo una guerra producto de lo mismo. Primero nos llamaron teóricos de la conspiración, después ya no te pueden decir eso porque el gobierno mundial hoy día está en papeles. Si tú revisas, nosotros revisamos muchas veces los tratados que hay detrás. ¿Y quién te va a decir que eso es conspiración si estás sacando los documentos? Sí, ellos mismos lo publican. Sacan. Claro. Ellos mismos lo publican, pero no sale en ningún medio de prensa. Fíjense ustedes cuando se firman todos estos grandes acuerdos, los pactos de migración, etcétera. Nosotros fuimos clave también en avisar un poco a América Latina lo que pasaba con el tema del pacto de migración global. Y todo esto se hace a puertas cerradas, completamente a puertas cerradas. Bueno, de hecho el acuerdo que se firmó hoy en Chile se hizo a puertas cerradas. Hay medios, se publicó un poquito alguna información, pero como todo, ¿no? Tocan un punto, pero resulta que hay subpuntos que la gente ni idea de lo que dice en la letra chica. Sí, eso es lo más lamentable, es ver justamente cómo esta gente se ha aprovechado de nuestros sistemas democráticos que son abiertos y permiten que cualquier profesor, por ejemplo, vaya a hacer clase en una universidad. Bueno, hoy día vimos la semana pasada un video terrible, para ponerlo en ejemplo, lo que pasaba en Chile, justamente con este punto de la educación, donde una profesora estaba adoctrinando a los estudiantes para que votaran por la izquierda, imagínate. Ese no es el rol de un profesor, exacto, sino que es un comisario del Poliburó, un activista, cualquier cosa, pero no, tenemos profesores que están a ese trabajo. Entonces siempre la infiltración es algo que a ellos les ha dado muy buenos resultados, porque si van de frente, nadie votaría por algo que te va a asesinar. Si a la gente le hubiesen preguntado ideología de género, ¿quién hubiese votado por eso? Claro. Nadie hubiese votado por eso. Claro. Y es por si la gente, por lo mismo, tienen que esconder y actuar en la sombra. Claro, además que la ventana de Overton funcionan perfectamente y los medios se venden para eso. Sí, desafortunadamente es así. Mire, cuando uno escucha a Carlos Daniel, uno dice, yo quiero escucharlo más, porque uno entiende que hay mucha información y él nos lo dijo, son 15 años donde hay que sacar esa información, Carlos, para que la audiencia de alguna manera salgamos del letargo donde desafortunadamente hemos estado envueltos y podamos ampliar un poco más el concepto. Así que las puertas del combo, Carlos, quedan abiertas para que cuando bien usted lo desee pueda estar con nosotros y pueda compartirnos parte de su trabajo y pueda tener un micrófono abierto para contarle a la gente los cambios que viene teniendo este planeta mientras se pueda y mientras tengamos la vida para poder contarle a la gente las cosas que pasan. Pues hay que aprovechar los micrófonos, hay que aprovechar los medios y hay que decirle y contarle a la gente lo que viene ocurriendo. Así que, Carlos, gracias por estar en el combo. Siempre usted será bienvenido a este programa. No, yo les agradezco mucho a ustedes la oportunidad de poder sacar estas voces alternativas para hacer un poco también la contrapana. Es sano escuchar otras opiniones. Lamentablemente hoy día la media en general, los medios de prensa están secuestrados por una ideología. Es por eso que vemos que se repite una y otra vez la misma cosa. Entonces yo soy el agradecido por estar acá, y cuando quieran es cosa de que nos contactemos y yo feliz participo en su programa. Si a la gente obviamente le gusta y tenemos una buena recepción de esto, yo encantado. Bueno, aquí seguiremos entonces dando manivela hasta que Dios así lo quiera. Carlos, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Contracultura.tv.com para que la gente lo pueda seguir, y en YouTube Contracultura, ahí lo pueden seguir. Carlos, gracias. No, muchas gracias a ustedes por haberme permitido estar aquí. A Alba, Daniel, por estar acá, y
quiero irme si me lo permite, con un pequeño comentario, aparte de invitarlos a que visiten Contracultura en YouTube, hacer un llamado a que la gente no siga polarizándose socialmente porque nos quieren divididos. Tratemos de buscar un lenguaje que nos una, porque eso es a lo que más le temen. No importa la ideología que usted tenga, no importa la fe que usted profese, pero todos tenemos algo en común. Tenemos en común una tierra, tenemos en común nuestros hijos, cosas por las que hay que luchar y defender. Y hoy día, si se fijan, toda la dialéctica, todo lo que se está ocupando es en función de enfrentar a las personas unas contra las otras. Generar división, sí. Entonces tratemos, exacto, hago un llamado para que la gente trate de salir de ese engaño, porque es finalmente un engaño y que nos termina haciendo daño a todos. Sí, nos termina matando, desafortunadamente. Entendido, Daniel. Sí, claro. Muchas gracias entonces, Carlos, por participar en el combo, y a todos los oyentes por estar conectados a este programa. Recuerden que pueden escuchar el podcast, recompartir esta información en sus cuentas, en sus perfiles, a través de correos, enviárselos a sus amigos, bueno, qué sé yo. Pero difundan esta información, no se queden con lo que los medios entregan, investiguen por cuenta propia, y bueno, que Dios nos ayude a tener un poquito de discernimiento a la hora de escuchar información, aunque venga del púlpito, aunque venga de la iglesia, aunque venga del pastor o del líder que a lo mejor está en nuestra iglesia. Siempre hay que investigar, releer lo que están entregando, y si usted no tiene la Biblia, pues le recomiendo que la descargue, y ahí usted va a poder comparar qué le están enseñando y qué realmente dice la Biblia. Nosotros nos vamos con muy buena música. Toda la gente que ha estado con nosotros, un abrazo, muchas gracias. Esta semana le estamos dando duro a una muy buena canción de King of Country. La canción Solo Dios sabe. Excelente canción, excelente melodía. La dejamos para que ustedes la disfruten y nos escuchamos mañana, si Dios quiere, nuevamente aquí en el combo. Chao.